Hola mis estimados alumnos de la unidad de aprendizaje de Eje Clínico número 2. Es un gran gusto para mí poder compartir este video del tema titulado y complementario Estudios de laboratorio y gabinete para el médico de primer contacto. Iniciaré este segundo video comentándole la siguiente pregunta: ¿cuándo un médico de primer contacto debe de solicitar un análisis general de orina solo o asociado a otros estudios? Cuando un paciente refiere orina oscura, cuando un paciente refiere la orina con mucha espuma, en un paciente diabético, en un paciente hipertenso, en un paciente con edad avanzada, en un paciente con dolor lumbar, obeso, con historia de edema y con antecedente de daño renal. Al realizar el general de orina hay dos posibilidades: que sea normal o que sea anormal. Si es anormal, hay tres posibilidades: que sea secundario una enfermedad sistémica, secundario una enfermedad renal o secundario una enfermedad urinaria. ¿Cuáles son las características y qué es lo que procede por parte del médico de primer contacto en base a los resultados? Aquí les tengo las respuestas. Vean, si es anormal, ¿qué características apoyarían la presencia de una enfermedad sistémica como diabetes o lupus eritematoso, proteinuria de origen glomerular, hematuria de origen glomerular, esto traducido por la presencia de eritrocitos dismórficos y la presencia de cilindros eritrocitarios? ¿Qué es lo que procede? Referir con el nefrólogo. La otra posibilidad es que existan datos de enfermedad renal, como una glomerulopatía primaria. Aquí las características serían proteinuria de origen glomerular, hematuria de origen glomerular traducida por la presencia de eritrocitos dismórficos y cilindros eritrocitarios asociada a otros datos como cilindros granulosos o la presencia de eosinofiluria. El proceder, ¿cuál es? Referir con el nefrólogo. Y por último, los hallazgos en el general de orina pueden ser secundarios a una enfermedad urinaria, como es el caso de una litiasis o una infección de vías urinarias. Las características son hematuria de origen no glomerular, traducida por la presencia de eritrocituria eumórficos, eritrocitos eumórficos y sin cilindros eritrocitarios. Las otras características serían la presencia de leucocitos, cristales y células epiteliales renales. El proceder es referir al nefrólogo o al urólogo. El análisis general de orina se considera la ventana del riñón. Es un método diagnóstico simple, sencillo y rentable, y la muestra para realizar el dicho general de orina se obtiene después de 8 horas de ayunos a través de la técnica del chorro medio, de la bolsa colectora o de punción suprapúbica. Preferentemente utilizar la segunda muestra de la mañana. La rutina o los elementos que hay que analizar en el general de orina tenemos que están divididos en tres tipos de análisis que mostraré a continuación. Por ejemplo, el color, transparencia y olor corresponden al análisis macroscópico, es decir, a simple vista, y lo puede realizar el médico, el auxiliar de químico o el químico. Luego tenemos el análisis químico, que lo componen la densidad, pH, sangre, glucosa, proteínas, esterasa leucocitaria, nitritos, bilirrubina y urobilinógeno. Esto se puede hacer a través de una tira reactiva y lo puede llevar a cabo el médico, el auxiliar del laboratorio o el químico. Y por último, el sedimento urinario, que constituye el análisis microscópico empleando un microscopio óptico, y lo realiza habitualmente el químico. Empezaremos con el primer elemento del general de orina, que es el color. Lo normal es que sea una orina clara, ligeramente amarilla por urocromos, y lo anormal es que sea roja, rojo marrón, marrón o azul marrón. ¿Cuál es la significancia a una anormalidad? Siempre buscar la causa de la anormalidad.
Ojo, la orina roja no es sinónimo de hematuria. En esta tabla les muestro las diferentes opciones del color que está condicionando esa normalidad y la enfermedad atrás de esta. Comentaremos sobre la orina roja. Recuerden que la orina roja puede ser producida por la presencia de eritrocitos en el caso de una hematuria, por porfirina en caso de una porfiria y de uratos en caso de hiperuricosuria. Recuerden que la orina roja no es sinónimo de hematuria. El siguiente elemento a analizar es la transparencia. Lo normal es que sea transparente, lo anormal es que sea turbia. Y esto puede ser secundario a la presencia de eritrocitos, cristales o proteína. La significancia es que la orina turbia no es sinónimo de infección, ni mucho menos indicación para iniciar antibiótico. Tercer elemento es el olor. Lo normal es que sea producido por el amoníaco. Lo anormal es que sea rancio en caso de fenilcetonuria o fétido en caso de infecciones de vías urinarias. El cuarto elemento a analizar es la gravedad específica. Esta se realiza, como ya saben, forma parte del análisis químico realizado a través de mojar una tira reactiva. La lectura se hace a los 2 minutos. La técnica puede ser a través del urinómetro, osmómetro, refractómetro o tira reactiva que acabo de mencionar. ¿Qué es la gravedad específica? Es el cociente del peso de la orina relacionada al peso de un volumen de agua bidestilada. Lo normal de la gravedad o densidad urinaria es de 1.010 a 1.030. ¿Cuál es la significancia de esto? Lo anormal es por abajo de 1.010 y se puede dar en condiciones fisiológicas como tomar agua durante el periodo de ayuno previo al análisis general de orina, y en condiciones patológicas, es decir, aún haciendo el ayuno en caso de diabetes insípida. La otra normalidad es que sea arriba de 1.030. Esto puede ser por ayuno prolongado en condiciones fisiológicas o en condiciones patológicas, como es en caso de proteinuria, glucosuria o medio de contraste. El siguiente elemento es el pH, que se realiza la lectura a los 2 minutos de haber mojado la tira reactiva con orina. Se hace por tiras colorimétricas y el rango va de 4.5 a 8.5. Lo normal es que sea por abajo de 6.5. Recuerden, ¿cuál es la significancia? Un pH ácido, es decir, menor de 6.5, se puede dar en condiciones fisiológicas en el caso de ayuno o en condiciones patológicas por la presencia de fiebre. Un pH básico, es decir, arriba de 6.5, se puede dar en condiciones fisiológicas, como es después de los alimentos, o en caso de una dieta vegetariana, o en condiciones patológicas por infección de vías urinarias, por gérmenes ureasa positivos como el proteus o acidosis tubular renal. El siguiente elemento es la presencia de sangre. La lectura se hace a los 2 minutos de haber mojado la tira reactiva con orina. La positividad se basa en actividad de peroxidasa de la hemoglobina. Lo normal es que sea negativa, lo anormal es que sea positiva. Recuerden que sangre positiva en orina puede ser secundario a hemoglobina libre, mioglobina o eritrocitos. El siguiente elemento, número 7, es la glucosa en orina. La lectura se hace a los 30 segundos de haber mojado la tira reactiva con orina. Lo normal es que sea negativa, lo anormal es que sea positiva. Recuerden que en cuanto a su significancia, la glucosuria se puede dar en casos de hiperglucemia, en el cual la carga tubular ha rebasado el transporte tubular máximo de glucosa, o en condiciones de normoglucemia, por mutaciones en el transporte de glucosa, el transportador de glucosa y sodio tipo 2 y tipo 1. Recuerden, la carga tubular de glucosa es la glucosa que se filtra y llega a la cara luminal de las células del túbulo proximal, y su valor es de 125 miligramos por minuto. El transporte tubular máximo de glucosa es la cantidad de glucosa máxima que puede ser reabsorbida en el túbulo proximal y es de 350 miligramos por minuto. Recuerden, glucemia normal es de 100 miligramos por decilitro,
en el cual no hay glucosuria. La glucemia a partir de 180 miligramos por decilitro ya empieza a haber glucosuria. Recuerden, el ser diabético no es sinónimo de glucosuria. Cuando un diabético tipo 2 o tipo 1 va a tener glucosuria, cuando su glucemia rebasa los 180 miligramos por decilitro. Por arriba de 180 miligramos por decilitro en sangre, la carga tubular ha rebasado el transporte tubular máximo de glucosa y por eso hay glucosuria. El octavo elemento a analizar es las proteínas en orina. La lectura se hace a los 60 segundos de haber mojado la tira reactiva con orina. Lo normal es que sea negativo, lo anormal es que sea positivo. El reporte va desde trazas, que corresponde a 5 o 20 miligramos por decilitro, una cruz corresponden a 30 miligramos por decilitro, dos cruces a 100 miligramos por decilitro, tres cruces corresponden a 300 miligramos por decilitro y 4 cruces mayor a 2000 miligramos por decilitro. Es decir, un general de orina con 4 cruces prácticamente es sinónimo de un síndrome nefrótico en el cual hay más de 3500 miligramos de proteínas en orina de 24 horas. Recuerden que el general de orina no detecta o no es sensible a la microalbuminuria, en el cual existen de 30 a 300 miligramos por decilitro de albúmina. El elemento 9 es la esterasa leucocitaria, cuya lectura se hace a los 2 minutos de haber mojado la tira reactiva. Lo normal es que sea negativa, lo anormal es que sea positiva. Recuerden que la presencia de la esterasa leucocitaria traduce la presencia de leucocitos viables en casos de procesos inflamatorios o infecciosos. Recuerden, no es sinónimo de infección ni mucho menos de indicación para iniciar antibióticos. Puede ser tanto asociada a infección como en el caso de una nefritis túbulo-intersticial. El siguiente elemento es los nitritos en orina. La lectura se hace a los 60 segundos de haber mojado la tira reactiva con orina. La positividad se basa en la habilidad de las bacterias gram negativas de convertir el nitrato urinario en nitrito. Lo normal es que sea negativa, lo anormal es que sea positiva. ¿Qué significancia tiene? La nitrituria traduce la presencia de una bacteria capaz de convertir el nitrato en nitrito urinario. No es sinónimo de infección ni mucho menos de iniciar antibiótico. Aquí les muestro un recordatorio de el metabolismo de las bilirrubinas. Recuerden que una vez que se destruyen los eritrocitos, se genera bilirrubina libre, que en realidad se encuentra unida a proteínas, pasa al hígado, donde ahí se conjuga a través del intestino delgado, pasa del plasma, va a pasar al intestino. La bilirrubina conjugada, por acción bacteriana, pasa a ser urobilinógeno y de ahí sigue dos caminos: convertirse en estercobilinógeno y estercobilina, o bien absorberse a través de la pared del intestino y pasar al plasma y posteriormente llegar a los riñones, donde se excreta en forma de urobilinógeno. Recuerden, la bilirrubina no conjugada, es decir, la unida a la albúmina, no aparece en orina ya que está unida a la albúmina. La bilirrubina conjugada es la única que aparece en orina. Si se presenta, hay que buscar causas que expliquen obstrucción de la vía biliar intrahepática, como colangitis esclerosante primaria o obstrucción de la vía biliar extrahepática en caso de coledocolitiasis, cáncer de páncreas o cáncer de ámpula de Vater. La presencia de urobilinógeno es normal. La ausencia traduce obstrucción de la vía biliar. El siguiente elemento es la presencia de cetonas, cuya lectura se hace a los 40 segundos de haber mojado la tira reactiva. Lo normal es que sea negativa y lo anormal es que sea positiva, y se puede presentar tanto en ayuno como en condiciones patológicas como cetoacidosis diética.
Y por último vamos a revisar el análisis microscópico, es decir, el sedimento urinario. Para esto se necesita un microscopio óptico. La muestra se debe de recoger en un frasco limpio, examinada en los primeros 45 minutos de haber sido emitida, agitar antes de obtener la muestra para el análisis y deberá ser colectada por micción espontánea, con técnica de chorro medio, por cateterismo vesical o punción suprapúbica. Una vez obtenida la muestra, hay que centrifugar 10 mililitros de orina durante 5 minutos a 2000 revoluciones por minuto. El sobrenadante se decanta y se deposita el sedimento en portaobjeto, cubriéndolos con cubreobjeto, y después verlo a 100x y posteriormente a 400x. El primer elemento en el análisis microscópico son los eritrocitos. Lo normal es que sean de 0 a 2, lo anormal arriba de 2 eritrocitos por campo. ¿Cuál es la significancia? Hay dos posibilidades: que los eritrocitos en la orina sean dismórficos, es decir, deformados. Se pueden producir por daño a nivel glomerular o por factores mecánicos, osmóticos o enzimáticos. Y la segunda posibilidad es que sean eumórficos, es decir, de forma normal, y esto traduce origen de vías urinarias. La hematuria glomerular se considera cuando existe más de 80% de eritrocitos dismórficos. Recuerden, eritrocitos eumórficos en orina no excluye hematuria glomerular. El siguiente elemento son las células epiteliales, que pueden ser de tres tipos. El lado derecho les muestro la descripción y del lado izquierdo una muestra. Las células epiteliales pueden ser de origen del epitelio plano, proceden de genitales externos y de porción inferior de uretra. Su presencia es normal. Las células del epitelio de transición, estas proceden de la pelvis renal, uréter y vejiga hasta la uretra. Su significancia es que su presencia es normal. Y por último, las células del epitelio tubular renal. Su significancia es que su presencia es anormal y sugieren necrosis tubular aguda. El siguiente elemento forme son los cilindros. Los cilindros son elementos constituidos por proteínas de Transforfal producida en la asa de Henle, y se forman los túbulos distales, que es donde se pueden introducir eritrocitos, células epiteliales o leucocitos. Del lado derecho les muestro un dibujo donde muestra cómo se forman los cilindros. Lo normal es que sean cilindros hialinos. Todos los demás son anormales excepto los cilindros hialinos. Los cilindros hialinos, como dice la diapositiva, muestra la diapositiva, son homogéneos, incolores y transparentes y poco refrigerantes. Se detectan en personas normales o que están tomando diurético. Los granulosos, por su parte, su presencia se relaciona a enfermedades renales no específicas. Son más grandes que los hialinos y tienen dentro inclusiones granulares, como vemos en la diapositiva. Los cilindros serios siempre indican una enfermedad renal no específica y son más anchos que los hialinos. Los cilindros células epiteliales, su presencia indica una necrosis tubular aguda y están compuestos por epitelio tubular renal descamado. Los cilindros eritrocitarios traducen daño glomerular y se componen de eritrocitos. Y por último, los cilindros leucocitarios, su presencia traduce pielonefritis y se originan por la leucocituria y proteinuria en el túbulo renal. El siguiente elemento son los cristales. Los comunes son el monohidrato oxalato de calcio, el hidrato oxalato de calcio, ácido úrico, fosfato de calcio y triple fosfato. Recuerden que la persistencia en varios generales de orina habla de un trastorno metabólico. Cristaluria no es sinónimo de litiasis renal en todos los casos. Los cristales patológicos cuya presencia implica enviar al nefrólogo son los que están constituidos de colesterol, 2,8 de hidroxiadenina y de cistina. Aquí les muestro en la parte superior izquierda los cristales de oxalato de calcio que tienen forma de carta. Del lado superior derecho los cristales de ácido úrico. En la parte inferior izquierda los cristales de cistina, que son muy característicos de ser hexagonales. Y por último los cristales de colesterol. El siguiente elemento son las bacterias.
Lo normal es que no aparezcan, lo anormal es que aparezcan las bacterias. Esas pueden ser de origen vaginal, de uretro, de vejiga. La bacteriuria sola no es sinónimo de infección. Hablaremos de infección cuando exista bacteriuria, piuria, esterasa leucocitaria y síntomas. Recuerden que la contaminación puede originar la presencia de bacteriuria. Por lo tanto, bacteriuria no es sinónimo de infección, ni mucho menos indicación de dar antibióticos. El siguiente elemento son los hongos. Lo normal es que no aparezcan, lo anormal es que aparezcan. Recuerden que cuando aparecen en orina los hongos hay que definir si se trata de una infección o una colonización. Funguria por sí sola no es sinónimo de dar tratamiento. La infección se da cuando existe funguria en dos generales de orina, dos cultivos positivos, piuria y síntomas. La contaminación hablamos cuando existe funguria en el general de orina, cultivos negativos y está asintomático. Recuerden, funguria no es sinónimo de administrar tratamiento para los hongos cuando aparecen en orina. Aquí les muestro la rúbrica para la evaluación del análisis general de orina. Concluimos que el médico de primer contacto tiene como objetivo no solamente analizar, sino interpretar correctamente estudios de radiología comunes en nefrología, cardiología y nefrología, como son teleradiografía de tórax, radiografía simple de abdomen, orografía excretora y ultrasonido. Asimismo, analizar e interpretar los estudios de laboratorio más comunes para poder integrar síndromes y realizar diagnósticos y tratamientos correctos. Compañeros estudiantes, aprovechen esta maravillosa oportunidad de revisar la metodología para realizar la interpretación correcta de los estudios que solicitarás como médico de primer contacto. Muchísimas gracias.